Hoy es viernes y la camisa de Eddie lo sabe. Y es un viernes muy particular porque mañana día 22, se cumplen 51 primaveras. Así que estamos ya desde ayer celebrando ese cumpleaños. 323 días de administración, 52 para el comienzo de la tercera sesión ordinaria, 305 días desde la administración de Trump. En la mañana de hoy tendremos oportunidad de hablar con el expresidente de la Cámara, Jaime Pereyó Borrás, el licenciado Carlos Rivera Santiago, exsecretario del Departamento del Trabajo y exfiscal. También hablaremos con el senador Ángel Toledo López y con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo. Y han ocurrido ciertas cosas en las últimas horas que algunas son gratas noticias, hay otras que no tanto. Y ayer un poco hablábamos acerca de este notice de la Federal Aviation Administration, ¿verdad? De el espacio aéreo de Puerto Rico, mínimamente. Y tenía que ver con un apercibimiento, una notificación a el tráfico aéreo, comercial y privado. Y les decía que más allá del tráfico aéreo, esto pudiera también incidir sobre la navegación, ¿verdad? Sobre los aspectos marítimos y las rutas marítimas por los ejercicios que se están llevando a cabo por parte de la milicia de los Estados Unidos en preparación para la que a todas luces no solamente sería una intervención en Venezuela, quizás Colombia y quizás, ¿verdad?, otras islas por ahí, donde hay unos amiguitos que no están en la lista de Navidad de los Estados Unidos, y ante ese posicionamiento foráneo en el Caribe, los Estados Unidos han tomado la decisión de mover su componente militar al Caribe. Nada que nos sorprenda, ya eso lo sabemos y llevamos más de mes y pico, quizás 2. Y a esos efectos, pues dentro de las entidades, los organismos que tienen que ver con la milicia, se toman estas decisiones. Y por ser una situación crítica para la geopolítica y quizás la hegemonía sociopolítica y económica de los Estados Unidos y sus intereses a través de no solamente Latinoamérica, sino de todo el mundo, esta toma de decisiones se hace de unas esferas del Ejecutivo que por lo menos por ahora no tiene que tener aval congresional ante unas movidas sorpresivas recientes. En su momento quizás lo tenga que tener. Pero como es en protección de los intereses de los Estados Unidos, pues se le da una cierta gabela, en español puertorriqueño, ¿verdad?, a que el Ejecutivo haga esas movidas a través de lo que es el Departamento de la Defensa y, como le llaman ahora, el Departamento de la Guerra. Y si bien tiene que haber un peso y contrapeso donde hay unos movimientos de dinero considerables y ese peso y contrapeso tiene que venir de la legislatura, se le provee y se le da amplia margen al Ejecutivo, entiéndase el presidente de los Estados Unidos, para hacer su movida. Y por ahí va la cosa. Y entonces, ante todo este asunto, muy poco por lo que ha pasado previamente, por lo que es histórico, se le cuestiona estas decisiones porque se le reconoce al presidente por seguridad nacional cierta amplitud y cierto campo de acción para que actúe en protección de los intereses, porque para eso los elegimos, ¿verdad? Aquí no se elige, pero los que votan allá. Y a esos efectos, ante estas últimas notificaciones que tenemos, apercibimientos, y lo que se ha dicho que pudiera ser activar ciertas zonas en Puerto Rico y el archipiélago, pues ha habido una gente que todavía tiene el recuerdo de lo que fue el campo activo de tiro en Vieques, las maniobras que allí se realizaban, la muerte de David Sanes por lo que parece ser verdad, y yo creo que fue hasta admitido,
un error en este tipo de maniobras. Las convocatorias, y ayer le preguntaba a la representante Adriana Gutiérrez Colón del Partido Independentista Puertorriqueño si había ese clima, si pudiera darse ese ingrediente que se dio desde el año 98 hasta el año 2003, cuando la Marina salió no solamente de Vieques, sino de Ceiba, y un poco redujo también todo el componente de ese Comando Sur, que en un momento dado tuvo como sede no solamente la base Buchanan, sino un pedacito de Raimi todavía, Camp Santiago, ¿verdad? Que de ordinario se ubica con la Guardia Nacional Estatal, pero tenían una presencia aquí y eso inclusive propendía a un tipo de desarrollo que era un poco lo que discutía ayer con la representante, pero que a esos efectos, ¿verdad? Por los movimientos que se están dando, no solamente de lo que está pasando en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia y otras situaciones, sino unos movimientos de la China en algunas regiones del Caribe, y a esos efectos, en los Estados Unidos ha tenido que hacer esa movilización que no ha sido cuestionada para con el presidente, más allá del narcotráfico, de las rutas, de lo que hemos visto en las intervenciones que ha habido. Y por razón de esto les proveo todo este contexto que, vuelvo y repito, no es nuevo, pero es importante para algo que trasciende hoy en la prensa escrita del país y que es casi una solicitud de la propia gobernadora, de el pasado candidato de la alianza, Juan Dalmau, para que el comisionado residente vaya allá y pida y exija cuál va a ser el plan y cómo es eso de que va a haber ejercicios de guerra y que van a soltar inclusive municiones en Vieques o en otras áreas. Y mire, no se esponje todavía. Porque lo que se ha dicho, la realidad de lo que se ha dicho o se ha sabido hasta ahora, es que en caso de que haya equipo, lo que le llaman el ordnance, la munición que se dañe a los equipos que están haciendo los ejercicios, eso se va a soltar en un área designada. No es que van a disparar para allá. Es que si el cohete no ven que está dañado, pues lo tiran allí para revisarlo o para destruirlo. Eso es lo que ha habido hasta ahora. No que va a haber tiros activos, ¿verdad? Un campo de tiro activo que ya habíamos visto, algunos que estábamos vivos para esa época, eran un poco más jóvenes, lo que pasó. No obstante, son 306, yo tengo 305 acá, Laurentinos, pero quizás me equivoque, quizás por un día. Puede que haya perdido la cuenta y gracias por la aclaración. El Facebook Live activo siempre. Divago. Al final del día, estas determinaciones no son cuestionadas, inclusive por los congresistas. La va a cuestionar el comisionado residente, la gobernadora Juan Dalmau, quien quiera. No es que haya carta abierta para que el presidente haga lo que le dé la gana, o su componente de guerra, o su secretario de la defensa. Hay unos movimientos que se hacen en pro de la seguridad nacional. Y si el congresista le da amplitud y rango de acción a un presidente y a lo que es los Joint Chiefs, ¿verdad? Que son los representantes de cada una de las variantes o de los diferentes componentes militares. ¿Qué va a hacer el comisionado cuestionando nada? Y esto no es una actitud derrotista, ni de entrega, ni porque somos colonia. No tiene nada que ver porque igual puede pasar en los estados. Pasa en Pensacola, donde está la base de la Fuerza Aérea. Pasa en Norfolk, en Virginia, donde están los submarinos. Pasa en California, en Nevada. Y son estados y tienen congresistas. Y cuando hay que movilizar tropas porque se avecina o se pudiera avecinar algún conflicto, nadie cuestiona eso porque es en seguridad de la federación. Por eso es que es el gobierno federal y actúa en pro de los 50 estados y los 7 o 10 territorios que existan. Y a esos efectos, este cuestionamiento de dime lo que vas a hacer, vas a abrir el campo de tiro. Y más aún, percepción o no, que discutía ayer
con la representante Adriana Gutiérrez. Aquí hubo una depresión económica por ya 2, casi 3 décadas. De esa área, yo les diría que, mano, desde quizás Canóvana, Luquillo, Fajardo, Río Grande, evidentemente Ceiba, Naguabo, Maunabo y Humacao, que se nutría no solamente de los militares activos allí en Roosevelt Roads. Y para las islas municipios ni les cuento. Se alquilaban casas, habían colmados, habían cafeterías, habían contratistas ubicados allí que no eran militares. Y eso era gente que consumía todos los días y pagaba IBU. Quizás cuando eso no había IBU, pero ahora lo pagarían. Alquilan propiedades porque se tienen que mudar acá, no pueden ir y volver de donde hayan estado previamente. Hay un esfuerzo económico detrás de todo esto que muchos lo han visto bien. Y más allá de los que van los fines de semana a ver los barcos y los aviones y la cosa, ¿verdad? Que también los entretiene. Claro, esto pudiera entablar y redundar en un conflicto bélico con alguna de esas naciones latinoamericanas. Hay algunos que han dicho que seríamos susceptibles de que nos ataquen. No sé con qué, ¿verdad? Y con toda la tecnología que tiene los Estados Unidos. Pero trascendido y superado ese debate, la realidad es que aquí hay muy poco campo para que el comisionado, la directora de PRAFA, la gobernadora, los congresistas de extracción puertorriqueña, quien quiera, cuestione lo que va a hacer el Departamento de la Defensa o el Departamento de la Guerra para propósitos de movilizar el componente militar y protegerse. Protegerse. O actuar en pro de los intereses de los Estados Unidos. Y evidentemente esto viene precedido o provoca más bien una reacción del propio comisionado, quien advirtió ayer que recientes informes sobre posibles nuevas municiones en Vieques requieren una aclaración inmediata del Departamento de la Defensa, al señalar que la isla municipio no puede volver a enfrentar incertidumbres sobre actividades militares, dijo Pablo José Hernández y Rivera. Si la postura de la gobernadora y de Juan Dalmau es tan desacertada, él pudiera hacer esta, pero la realidad es que él no tiene nada que cuestionarle a nadie aquí, porque se trata de la seguridad nacional. Y le dan a este presidente o a cualquier otro y lo saben. Pasó con Bill Clinton, pasó con Obama, pasó con todos los presidentes que han tenido que ver con conflictos bélicos, que hay muy pocos que no lo hayan tenido que ver, que no hayan tenido una situación que enfrentar donde haya tenido que mínimamente preparar al componente militar. Esto tiene que ver con que no tengamos capacidad de que el comisionado residente esté allí, puede presentar legislación, pero no puede votar. Mire, les acabo de dar 3 ejemplos o 4. Nevada, California, Florida y Virginia. ¿Tienen senadores? ¿Tienen congresistas? Y por eso no hay movilización allí. Eddie, pero es que no es con bala viva como hacían en Vieques, que vivía la población a escasas millas de donde se estaba disparando. Y eso provocó que hubiera aquellas manifestaciones, aquellas marchas, y que la Marina en el 2003, no en el 98 cuando empezaron, no en el 2000, en el 2003, se fueran. Y quien lo anticipó, hay que decirlo, fue el gobernador Pedro Rosselló. Ellos se van a ir con aquel famoso discurso de el Don't Push It, con el congresista en una vista pública, allá en la Comisión de Relaciones Federales, Asuntos Insulares, y el otro apellido que tiene que ver con las poblaciones indígenas, que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico. Entonces, el comisionado dice que él tiene derecho a conocer con precisión qué operaciones se están autorizando, qué tipo de material o ejercicios podrían estar involucrados, si estos afectarían el proceso de descontaminación, que según explicó ha requerido décadas de trabajo y supervisión federal. Por pedir nadie se ha muerto. Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar.
y puede hacer un requerimiento a través del Congreso y podrá citar vistas públicas después. Pero ahí hay una información clasificada que el secretario de la guerra no tiene que proveer, por lo menos por ahora, quizás después, como pasó en Vietnam, como pasó en Kosovo, como pasó en Mogadishu y tantas otras situaciones, vamos, no vamos a llamarlo guerra, situaciones bélicas. ¿En serio ustedes entienden que Pete Hegseth, el secretario de la guerra o de la defensa, como le quieran llamar, va a compartir esta información cuando todavía el conflicto ni tan siquiera ha comenzado? ¿En serio? Se oye bonito, se oye como que están defendiendo, imagínate, ese pueblo, ¿verdad? Indicó además Pablo José Hernández Rivera que como único representante federal de Puerto Rico impulsó el lenguaje en el proceso de asignaciones congresionales para fortalecer la supervisión del progreso de la limpieza en Vieques. Y qué bueno, no ha sido el único. Llevamos, ¿cuánto? 25, 26 años, 27, si lo llevamos desde el 98, pidiendo lo mismo. Y antes también. Hay una alta incidencia de cáncer y de condiciones respiratorias y todo lo que ya sabemos. No obstante, ellos se comprometieron también, hay que decirlo, a esa limpieza que no se ha materializado. Pero ante una situación del conflicto, cuando todavía esto está quizás comenzando o madurándose, empezándose a madurar, yo dudo mucho que le vayan a proveer esas respuestas o esas exigencias se las vayan tan siquiera a cumplir. Porque un congresista que sí tiene poder de votación, no se las dan y no las exigen. Y de nuevo, esto es ante un supuesto de que eso pudiera venir. Así que veremos a ver. Me parece que ese guayo ahí está quizás reaccionando a una exigencia de un grupo político que sabe que lo va a marcar con eso. Pero ante una realidad de lo que es cómo funciona ese aparato, ese organismo de defensa, es una posición muy complicada hacer inclusive este tipo de aseveración o tratar de sacarse el macho, como dicen en Puerto Rico. Pero no podemos dejar a un lado tampoco que aquí hay un asunto político. Pablo José Hernández Rivera es demócrata. Y el Congreso, el Senado, la Casa Blanca, los secretarios son republicanos. Y hay una elección en 2 años. Y parecería que por lo menos la Cámara pudiera virarse y estar en control de los demócratas. Y quizás Pablo José Hernández Rivera, y lo he criticado muchísimo por eso, se está aliando con ese sector que piensa que va a ganar en 2 años, pero es el año que viene. Pero es un tiempo muy largo. Y el tomar estas posiciones a veces te cierra puertas inmediatas para lo que nos jugamos, como el Medical Cliff de Medicare, como los chavos de Medicare, como la transición al SNAP y tantos otros. Y nos han dado más chavos últimamente por la situación inflacionaria, como decía el secretario de la Gobernación, no necesariamente por los esfuerzos de nadie. Que yo creo que ahí guayó a su propia directora de Prafa. Pero militarmente hay muy poco que pueda hacer un congresista, mucho menos un comisionado residente. Y aprovechando el viaje, por fin salimos de ella, se tenía que ir para su casa, gracias a Dios. La congresista Nidia Velázquez no ha hecho más que hacerle daño a Puerto Rico, continuo. Y ni hablar del Partido Popular. Allí está retratada en la campaña con Ana Irma Rivera Lacén apoyando la alianza. Y no que haya nada malo con eso. Derecho tiene. ¿Quién la llevó ahí? ¿Cómo ella llegó al Congreso? De la mano de Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón le hizo campaña, abrió la situación para que se inscribieran los puertorriqueños y los latinos. Todo eso se hizo como un esfuerzo de la gobernación de Rafael Hernández Colón. De allá Juana con sus pollos y el Partido Popular, si la quiere seguir apoyando, y Pablo José si quiere seguir detrás de ella y de la otra Alexandria Ocasio-Cortez, ahí están sus posturas. Y eso los llevó a esas 3 derrotas casi consecutivas, interrumpidas por Joseph Biden, por lo que ya sabemos.
siguen en el wokismo, siguen aliándose con la izquierda. Nada malo con ser socialdemócrata siempre y cuando lo puedas pagar. Y no le quites al productivo para darle al vago, que es lo que profesan estas dos señoras. Y la otra, ojalá corra para la presidencia para acabar de salir de ella también. Le han hecho un daño increíble a Puerto Rico y al Partido Popular también. El que no lo quiera ver, ahí está. El único elemento que hemos tenido de desarrollo económico, y hay gente que lo ha criticado porque no se ha fiscalizado, pero ahí está la gente mudándose. Ahí están los 4,000 decretos de ley 60, lo que era la ley 22. Y de la ley 20 hay casi 14,000. Hay tasas contributivas. Esta señora quería acabarlo. Quería acabar con la ley 60. Particularmente, porque no hablaba de los que exportan servicios, que son más, son casi el triple de los que residentes que se han mudado a Puerto Rico. Pero ¿de dónde se mudaron esa gente? Del distrito de ella. Y dejaron de pagar contribuciones en ese distrito para mudarse a Puerto Rico a una tasa preferencial, como funcionan todos los paraísos fiscales. Esa gente sin ese beneficio no hubiesen llegado. Pues ella consistentemente ha amenazado con que el propio Congreso legisle desde allá con postura independentista a todo lo que da, para que nos eliminen la única herramienta de desarrollo económico que hemos tenido. Esa es Nydia Velázquez. Y les he dicho, está ya de irse para su casa a echarle gases al sofá. Le ha hecho daño increíble a Puerto Rico. Y gracias a Dios, ayer anuncia que no vuelve y no va a correr. Igual que Luis Gutiérrez, que salimos de él también. No good riddance, great riddance. Salimos de ella. Y ojalá la otra corra para presidenta también, para que en la primaria se la limpien también y salgamos de ella. Y el Partido Demócrata se pueda reformar. Y vuelvan a ese centro, como lo es aquí el Partido Popular también. Y ahí están las consecuencias de ese activismo de izquierda. Miren cómo se han guayado todas esas economías. Y cada vez que viene la gente de derecha, que respalda al empresario, ahí están los resultados. Y aquí no nos podemos ir muy lejos. Hay algo que me preocupa. Si bien la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, parece ser la única que está defendiendo al consumidor. Y ahí están los operativos, concesionarios de vehículos de motor, los hospedajes de estudiantes. Ayer estaba pesando pavos y encontró unas balanzas que estaban mal marcados, los pavos de Thanksgiving. Pero se ha formado, y me preocupa, una percepción, y lo ven los comentarios en redes sociales inclusive, de un odio y de una cultura de aborrecer al empresario, sea de aquí o sea de afuera. ¿Y de dónde salen los chavos para pagar todas las reformas y todas las cosas sociales? De los impuestos que pagan esos empresarios. ¿Quién emplea aquí a la gente? ¿O es que llegan así y todos trabajan para el gobierno? No. Entonces los demonizamos porque son unos colmillús, se lo quieren ganar todo. Y hay ejemplos para tirar para arriba. Y si están haciendo las cosas mal, que los multen y los limpien. Pero cuidado con ese odio. Porque una empresa privada fuerte, un comerciante, un empresario que se arriesga y arriesga sus bienes para poder salir adelante, no podemos condenar eso. Porque en cualquier momento puede ser usted. Y como les digo, los tres lados de la verja. Una cuando es usted, una cuando es su familia y otra cuando es un extraño. Ahí la cosa cambia. Cuando regresemos, hablamos de algunas de estas cositas y otras más, porque sigue saliendo información del sistema eléctrico y está bien complicado. Y hay columnas hoy que vamos a hablar de eso también. Y particularmente del sistema eléctrico, porque parece que no todo lo que se ha dicho es correcto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás. Todos los viernes, aquí con nosotros. No llegó Putongo tampoco hoy, pero se lo perdonamos porque me celebró mi cumpleaños ayer. Saludo al licenciado José Julio Aparicio, que está en sintonía del Facebook Live. Un abrazo para él. El Che de la derecha. El Che de la derecha. Sí. Y oye, yo llevo hablando de esto, Jaime, del odio al empresario que existe y la demonización. Y al final del día es lo que nos ha sacado a flote también, porque ¿sabes? Los que trabajamos por cuenta propia y tenemos que
hacer nuestra propia cosa para poder salir, ¿verdad? Y pagar una nómina, mano. Es casi un deporte extremo, ser empresario en estos días. Eso es así. Tú tienes tu empresa también. Y pago nómina. Y pagas nómina. Sí. Y a veces entra y a veces no entra y ahí como quiera tienes que cumplir con tu... Es con sus empleados siempre. Sí. Bueno, buenos días, Eddie. Buenos días. A ti, al pueblo de Puerto Rico. Este tema a la gente de Tele 11. Y feliz cumpleaños, brother. Gracias. Que mañana llegas a la estadidad, 51 años. Llegó primero los 51 que la estadidad, bueno, pero pues, hace rato. Vamos a hacer. Pero muchas felicidades, que Dios te siga colmando de muchas bendiciones, de mucha salud. Ha sido un año muy bueno para ti. Así que debes estar muy agradecido del Señor. Va a ser mejor para nosotros, que va a ser espectacular y en victoria siempre. Mira, estoy casi seguro que me escuchabas en el asunto del comisionado residente exigiendo transparencia a las autoridades federales sobre informes en cuanto a qué van a hacer. Y él pide unas cosas bien específicas del Departamento de Defensa, of all people. Los congresistas no hacen esto. Di 4 ejemplos. Nevada, Virginia, que es donde está Norfolk, ¿verdad? Nevada, que está el Toro y hay como 2 más. ¿Cuál fue la otra que di? Pensacola, que es la de la Fuerza Aérea. O sea, y los congresistas de allí no se ponen con esta exigencia. Claro, quizás no hay un campo de tiro, no lo sé si lo hay. Pero aquí hay un componente de seguridad nacional que no es able to be publicly, ¿sabes? Difundido públicamente. Difundido. Bueno, yo creo que lo que está haciendo el comisionado residente es lo correcto. O sea, él tiene una... Agrada. Bueno, es que... Él sabe que esto no se lo van a dar. Pero vamos a recordar algo muy claro. Ajá. La figura del comisionado residente realmente es representante del pueblo puertorriqueño ante el gobierno de los Estados Unidos. Lo metieron dentro de la Cámara de Representantes como un congresista, pero su función es mucho más, porque es la única voz de 3.5 millones de puertorriqueños ante el gobierno de los Estados Unidos. O sea, no solamente es el Congreso, también está el Ejecutivo. O sea, que esa función de comisionado residente, si la vemos, la razón de ser, por qué se crea, ¿verdad? Por eso corre junto al gobernador de Puerto Rico. Sí. Es una figura mucho más importante, incluso con un congresista tradicional, porque tiene una responsabilidad. Así que si se está viendo, se puede entender que va a volver la bala viva, que no creo que eso vaya a pasar. En Vieques, bueno, lo mínimo que debe hacer es levantar la voz y hacerlo. Y te lo dice alguien que estuvo preso por desobediencia civil por entrar al campo de tiro de Vieques. O sea, yo tuve 30 días en la cárcel federal por hacer desobediencia civil. ¿Podemos decir con quién estuviste en la celda? Con Dani Rivera. Y te cantaba por la noche. Y por las mañanas todo el mundo allí. Así que, o sea, yo sé, hay un pueblo que se movió. Decir que te cantó. No. Hay un pueblo. No hagas maldades, brother. Tú sabes, hay conversaciones de vinos y de cosas, ¿no? Aquí así y decirte que tú eres importante. Pero un saludo a mi amigo Dani Rivera, que estuvo en ese evento histórico también junto a otros líderes y artistas puertorriqueños. Bueno, pero ese movimiento se hace por una razón justa de detener la bala viva. Pero nadie pensaba que iban a cerrar Rupert Road. Nadie pensaba que se iban a ir totalmente de esa región y lo que causó fue pobreza extrema. O sea, la vuelta, depresión. Claro, la vuelta nuevamente de actividades militares en Ceiba y la posibilidad de abrir Rupert Road no es una mala noticia, realmente es una buena noticia para el desarrollo económico y dejar claro que uno de los pilares más fundamentales del Estado Libre Asociado, ¿cuál es? La común defensa. Ahora, de ahí a volver a practicar con bala viva en Vieques, yo no creo que eso ni siquiera esté cerca porque la tecnología ha cambiado. Ahora, que un avión con un helicóptero cruce por encima de Vieques, yo vivo en Luquillo y los helicópteros pasan por encima de nosotros, ¿sabes? Porque eso no es... Navegación civil también. Por eso, o sea, no es un elemento. Ahora, lo que está haciendo el comisionado residente me parece que es lo correcto, lo que corresponde para que dejen claro si van a volver a tirar un chicharro allí o no. Yo estoy seguro que no, pero debe hacerlo. Y tampoco se lo van a dar. Él sabe que no se lo van a dar, no se lo tiene que dar. No, pero esto es una cosa que si tiene o no tiene. Yo creo que él es representante del pueblo puertorriqueño hasta el él podrá pedir una investigación de que de cuándo van a terminar la limpieza, podrá pedir después de que termine el conflicto, pero estando en esta situación ahora mismo, con China ahí al lado, con Venezuela, con Colombia, con México, o sea... Bueno, China lleva décadas allá al lado, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, vuelvo a repetir, lo que él está haciendo es lo correcto. Si le contestan o no le contestan, bueno, veremos. Pero creo que es la acción correcta de quien representa al pueblo puertorriqueño ante el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la figura del comisionado residente. Así que, bueno, de ahí adelante que vaya a suceder, pero veremos. Pero yo realmente no creo que vaya a volver ninguna práctica de bala viva
en Vieques. No creo que eso vaya a suceder. Lo que pasa es que, digo, y la tecnología ha avanzado también de cuando hacían el campo de tiro, ¿verdad? Ahora hay muchas cosas que se puede hacer virtual, y están los drones también que no tienen... y a veces la tecnología se equivoca y falla. Pero está esta situación de que Roosevelt Roads sin Vieques no necesariamente es factible o viable para la milicia, ¿verdad? Y eso ellos lo sabrán. En aquella ocasión. En aquella ocasión, porque la práctica de bala viva... Se fueron de Buchanan, se fueron de lo que quedaba en Raimi, se fueron de Camp Santiago. Era la parte fundamental, pero ya eso no es necesario. Y fíjate que la logística de lo que está haciendo el presidente Donald Trump sobre la seguridad de la región, ¿verdad? Con el cartel de los soles, y obviamente sabemos cuál es el target. Puerto Rico asume una posición muy importante, logística, de tener los equipos aquí, los militares aquí, y para eso no hace falta activar Vieques como campo de tiro. O sea que en este momento, como ha cambiado los tiempos, Puerto Rico vuelve a posicionarse como un centro importante en la defensa, que es la razón principal por la que ocurre, ¿no? este Tratado de París, cuando se traspasa a España, Puerto Rico de España a los Estados Unidos, era porque era una posición militar importante. Con el camino, con nuestro desarrollo como país, no solamente somos importantes en la defensa, somos importantes en el desarrollo económico, en el comercio de los Estados Unidos, en la región. O sea, ahora somos un elemento doblemente importante, ¿no? Lo que generamos económicamente para los Estados Unidos, y lo que servimos de igual manera como un ente importante regional en la común defensa. Así que yo, como estadolibrista, no me parece mal. Claro, siempre hay que estar bien pendiente, ¿verdad? Que no se pase de la raya aquí y en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que, bueno, veremos lo que está pasando. Yo hasta ahora me parece que es un paso que se debería venir y no creo que se vaya a detener. Yo creo que Roosevelt Road va hacia un desarrollo de mucha más presencia militar, como esta vez la tenía en el pasado. En otras notas tenemos el asunto también, no te voy a meter en lo de la congresista Nidia Velázquez, tranquilo, pero bueno, podemos hablar de eso a título personal, pero el asunto de energía. Estamos viendo la revisión de tarifa básica y me parece que se han entrado a unas vertientes dentro de la línea de los operadores privados que, si bien pudiera uno concluir razonablemente de que inciden los costos, pues mano, ese es su modelo, tú los contrataste, son compañías ambas que tienen matriz en otro lado y deben haber contemplado eso dentro de lo que deberían estar recibiendo y no están recibiendo, y el arreglo que tienen con sus empleados mínimamente, sin entrar a los costos de operación o si provocan los reembolsos de FEMA, todo lo demás. O sea, ha habido como que vamos a caerle a palo a estos dos, porque mira lo que le cuestan los empleados, mira lo que le cuesta su operación. Ellos debieron haber contemplado eso y tiraron el número a base de lo que deberían estar recibiendo, y como no lo están recibiendo, claro, ahí vemos el resultado. Claro. Oye, y es como cualquier contrato, ¿no? O sea, cuando esto pasa de ser totalmente público a esta alianza público-privada, para que tú me operes el sistema, está basado primero un sistema anquilosado, que luego de los huracanes pues demostró su fragilidad, y que era un monopolio que debería ser próspero, ¿no? Que debería haberse mantenido con números aceptables. Y cuando llega este ente privado, decirle, ok, yo te voy a dar esto a ti, que está anquilosado, que se cayó el sistema, que el sistema está frágil, para que tú lo levantes, ahí empieza la negociación y dice, bueno, perfecto. Esto es lo que yo tengo que recibir para mi operación, y de ahí en adelante lo ponemos de acuerdo para lo que hay que hacer para el desarrollo, la modernización del sistema y que funcione. Y en un momento dado, o continuamos en manos privadas, o se amplía o se reduce la alianza público-privada. Pero o sea, lo justo es lo justo. Y ahora no puede el gobierno, en una faena que tiene realmente en contra del operador, cambiar las reglas de juego. No solamente en el caso de Luma. Cualquiera que quieran traer a Puerto Rico para operar el sistema, si no estamos claros y no somos transparentes en lo que vamos a hacer, nadie va a querer venir a este país a hacer negocios, ni levantar el sistema, ni hacer nada. Y eso para mí es lo más sagrado de un país. Tengo que pausar, pero hay una columna hoy
que un poco antecede una discusión que voy a tener ahorita sobre si el poder legislativo cruzó una línea peligrosa o no. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás. Jaime, y te anticipé, antes de irnos a la pausa, un asunto que habré de discutir. Esto está como los miércoles con mi próximo invitado. Voy a hablar con el invitado anterior. Pero es que esto tiene ciertas repercusiones cuando vemos el informe de la Comisión de Ética por el cual se votó, y es un informe público, ¿verdad? Hay una recomendación que a mí me ha tenido un poco de, no quiero decir sospecha porque no es la palabra, pero me levanta inquietud de cómo habría de cumplirse, y me refiero a la sanción impuesta por la conducta desplegada para con sus empleados, no por falta de productividad o por cualquier exabrupto que hubiese habido, sino unos empleados que fueron a una presidencia de un cuerpo a quejarse de maltrato por parte de su patrono, por decirlo, o la persona que les supervisaba, por decir, porque los empleados son empleados del cuerpo. Uh-huh. Trabajan para un representante o para un senador, pero siguen siendo parte del cuerpo y quien es su patrono es el cuerpo. Claro. En tu presidencia, ¿pasaron cosas así de empleados que se quejaran de un legislador o por alguna situación que pudiera, enfrentaste alguna vez? Bueno, que llegara a la Comisión de Ética ninguna. No, pero que fíjate que estoy empezando con la queja del empleado. Bueno, que haya llegado donde mí no. Porque ahorita vamos a hablar con el próximo invitado de la parte del aspecto laboral. Que de eso sabe un poquito. Sí, ¿tú crees? pero la realidad es que haya ido un empleado de la Oficina de Recursos Humanos para quejarse de alguna situación particular de algún legislador, no llegó al nivel de tocar las puertas de la presidencia. Ahora, lo que pasó en el Senado es algo totalmente improcedente. O sea, la Comisión de Ética, su única función, que es una función importantísima, porque es el único juez de las partes, o sea, que el único puede establecer la conducta antiética de un legislador es la Comisión de Ética. Uh-huh. Y la Comisión de Ética, su única determinación es si violó o no violó el reglamento del Senado de Puerto Rico. Ellos investigan esas las vistas, pero al final eso hay que votarlo en el cuerpo. Sí. Y el cuerpo puede enmendar, inclusive, que fue lo que pasó aquí. Claro, pero lo que tiene que ver con el informe de la Comisión de Ética, tiene que decir, mira, esto es lo que dice el Código de Ética del Senado. El reglamento De la Cámara y el Código de Ética. Son dos cosas distintas. Claro, porque ahí te rige, hay una conducta ética regida. Y eso se aprueba el primer día usualmente, ¿verdad? Mayormente o la primera semana, porque tú no vas a traer el del otro presidente, tú lo vas a querer ver y analizarlo, pero ocurre bastante. No cambia mucho. Yo lo cambié mucho porque yo creé la Comisión Ciudadana, que era la que veía antes. ¿No había eso antes? Yo como que recuerdo que en los tiempos de Fortuño había eso. No, bueno, estaba y lo quitaban. Okay. Eso existía, creo que bajo Carlos Vizcarrondo. Claro. Y cuando yo llego lo vuelvo a implementar porque me parecía que era un filtro importante. Okay. Pero esa Comisión de Ética de la Cámara, del Senado, no puede definir que alguien necesita o no necesita ayuda psicológica, por amor a Cristo. Está bien, pero vamos para allá ahorita, cálmate. O sea, no es improcedente. De que alguien vaya a la presidencia, mire, presidente, o hablen con tu chief of staff, tengo esta situación con un legislador. ¿Qué se supone que pase? Del punto de vista, yo sé lo que debe pasar del punto de vista laboral. Del punto de vista del presidente, que de un tiempo para acá, los presidentes de los cuerpos son quienes están haciendo los referidos, como pasó aquí. Sí, de hecho. Bueno, lo que pasa es que es un asunto de recursos humanos, tienes que enviar a la oficina de recursos humanos. El presidente no entrevista ni... No debería. No debería, de salida no debería hacerlo. Porque si bien es cierto que son empleados del cuerpo, quien los recluta es el representante. Y tiene total libre albedrío. No, el presidente será presidente, pero sigue siendo un representante o un senador y habría de votar por si en algún día se le emite una sanción a ese representante. Por tanto, se debería abstraer de inclusive conocer lo que... Bueno, por eso, al final del camino, el responsable administrativo del cuerpo es el presidente. Claro. ¿Okay? Pero en esa primera fase de un empleado que se está quejando de un legislador, lo que debe ocurrir con ese empleado es referirlo a recursos humanos. Y el recursos humanos hará un informe sobre esa conducta, y si es una conducta antiética, entonces tendría que verlo la Comisión de Ética del Cuerpo, porque en este caso particular es un asunto totalmente interno. O sea que sí, esa acción antiética de ese... Ocurre allí. Ocurre allí y cuare. Hay que ver si realmente
es un asunto que debe atender la Comisión de Ética. Porque si hay una ley laborable y hay una violación de esas leyes laborales, Ajá. pues hay una acción primaria de ese legislador porque está violando alguna ley laboral o algún derecho de ese empleado. Así que, más allá de una conducta ética, que sí lo puede ver la Comisión de Ética, hay un asunto también civil para ese. Que aplica, y protocolos y cosas que pudieran activarse, que eso es lo que vamos a hablar con. Correcto. Así que no es tan sencillo. Así que cuando la Comisión de Ética asume la investigación de la conducta de ese legislador y sale entonces adicional esa situación incómoda de insulto en contra de un empleado, y tú. Vamos para atrás para poder entender el proceso, cómo es que ocurre, porque quizás ocurre distinto en la empresa privada o inclusive en una agencia del gobierno, por ser los cuerpos, por decirlo de cierta manera, sui generis. Claro. ¿Qué ocurre ahí verdaderamente? El empleado va a quejarse, llega allí a presidencia, mire, yo quiero hablar con alguien porque este o esta me está maltratando. ¿Quién lo entrevista? ¿La Comisión de Ética? ¿La Recursos Humanos y hace un informe y lo envía? O sea, quiero saber el proceso, cómo funciona. Yo sé cómo funciona a nivel privado. Lo primero que tienes que referirlo es a Recursos Humanos. Y la persona va allí y ¿qué pasa? Lo entrevistan. Bueno, se activan los protocolos para proteger. Y ese informe que recoge Recursos Humanos en los cuerpos legislativos, ¿qué pasa con eso? Eso va a ir donde el presidente. Claro, porque el presidente es el que administra el cuerpo. Y de ahí entonces se hace el referido a la Comisión de Ética. Y el presidente define cómo lo va a manejar, claro. Y el tiempo sigue corriendo. Claro. Y el legislador se entera. No, pero es que el legislador se va a enterar inmediatamente porque el presidente, indistintamente de lo que está pasando a nivel procesal, automáticamente el presidente va a llamar. Si fuera algo más feo, no me quiero desviar mucho del caso. Va a llamar a ese representante. Si fuera algo más feo, como una querella de acoso sexual o de. Eso, primero que hay que proteger al empleado, hay que separarlo, hay que hacer todas las cosas que hacer de protección al empleado. Pero el presidente llama, levanta el teléfono y llama al representante o al senador y le dice, mira, vinieron a quejarse de aquí. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Sí. Sí, va a pasar porque es un cuerpo político. ¿Y eso no atienta contra la investigación quizás? Bueno, ¿o pudiera provocar una represalia? Bueno, lo que pasa es que está en la acción, vamos a ser honestos, eso va a pasar. Sí. Porque es un legislador que está cometiendo unos actos que... ¿Y cambia si es de minoría o de mayoría? Vamos, cambia. Hay muchos elementos. Sí. Hay muchos elementos, lo que no puede... Y se entera el portavoz también, si es uno de minoría. Claro, pero lo que no debe pasar en ningún momento, porque al fin y al cabo va a ir en contra del cuerpo y del presidente, es amapuchar nada de una situación como esa. O sea, eso tiene que seguir su proceso y el legislador tiene que prepararse para lo que viene, porque al fin y al cabo... Le va a caer el agua a él también. Claro, y tú tienes que proteger algo por encima de cualquier legislador, que es el cuerpo legislativo. Y cuando demandan, van a demandar al legislador y a todo el mundo por ahí para abajo. También. A todo el mundo por ahí para abajo. O sea, pero decir que el presidente va a ignorar ese legislador, eso no va a pasar porque es un cuerpo político. Ok, eso ya no está formada la cosa, entrevistaron a los empleados, fueron para allá, le remitieron el informe al presidente, hicieron el referido, ya estamos en la Comisión de Ética. ¿Qué pasa allí? Pues la Comisión de Ética lo que tiene son... ¿El presidente es parte de la Comisión de Ética? No. No. No, el presidente no es parte de la Comisión de Ética. No. Ok. Se sientan en un salón los miembros de la Comisión de Ética, que no son todos los legisladores, tanto en Cámara como en Senado, hay un portavoz de cada una, por lo menos de cada una de las delegaciones. Ajá. En la época mía, antes de llegar a los legisladores, que son el ente final que tiene que tomar la determinación, había un panel ciudadano. Sí. Y ese panel ciudadano veía habían profesores de los derecho, elementos y era muy, muy bien montado. Y ellos definían realmente si había elementos, jurisdicción y elementos para pasarlo entonces a la Comisión de Ética. Ya. Ahora no, ahora va directamente donde el legislador, que yo creo que es un error haber eliminado esa figura. Pero bueno, va directamente al legislador. El legislador lo que tiene que ver única y exclusivamente si la acción de ese legislador violó o no el Código de Ética de la Cámara y el reglamento de la Cámara, y a base de eso hacerle un informe con unas recomendaciones. Esos 10, 12 legisladores que pertenecen a esa comisión. Lo que pertenecen, no creo que sean tantos, pero... ¿No crees que sean tantos? No. Hay 28 en un lado y 53 o 54 ahora en el otro. Pero esto es Senado nada más. Yo sé, pero... Sí, bueno, no creo que sean tantos. No. Ok. Pero al fin y al cabo... 5 o 6 personas se ponen de acuerdo para... Y llegan y establecen. Y yo lo que espero... ¿Vuelven a entrevistar a la gente o no? Sí, pueden entrevistar a quien ellos quieran. Claro, y pueden llamar a puerta cerrada. Sí, claro. Y eso eventualmente se recoge en un informe. Claro. Y ese informe se eleva en su momento al portavoz de la mayoría
y lo elevan, vamos a votar sobre esto. Esta es la recomendación de la sanción. Así mismo es. Pero yo entiendo que lo que ocurrió en el Senado es algo totalmente que no es improcedente. Es como tú vas a decir que tú definiste que la persona necesita ayuda psiquiátrica. Esa es su defensa. ¿Usted violó o no violó los cánones de ética? Period. Lo demás. O sea, tú no tienes el peritaje para establecer si está loco o no está loco la persona. ¿De dónde sale la cantidad de la multa? Alguien dice, el viento está soplando hoy para el norte. Bueno, hoy son 1,000. Hay bastante discreción. Mañana ahí. Son 800. Hay bastante discreción ahí. De acuerdo a la gravedad, me sí. imagino. Y a lo que gana un legislador ahora que. Bueno, sí, si fuera Gracias por a eso. Eduardo y a ti. Si fuera por eso. Jaime, gracias por ilustrarnos en cuanto a eso. Nos da un marco y un contexto para nuestro próximo invitado, que es el licenciado Carlos Rivera Santiago, Claro, que fue secretario pero eso del ya Trabajo. es como, ya menos político, más técnico. Nos despedimos de los amigos de Tele 11 y se nos había descarriado una oveja, un colaborador. Hace tiempo que no hablamos con él constantemente, pero no había venido para acá. Eso hace. Don Carlos Rivera y Santiago, ex fiscal, ex secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Definitivamente saludos a Chero y la audiencia de Nación Z. Hace un tiempito que no estábamos por acá, pero ya volvimos a la casa. Abrazo a Nación para Z, la señora que manda en tu casa también. Como tiene que ser, eso es así. Debe estar todavía durmiendo alguito, así que ya mismo se levanta. ¿Qué va a hacer? Debe estar pendiente ahí a ver qué vamos a decir. Mira, eso un poco adelanté el tema que quiero cubrir contigo, ¿verdad? Y habíamos hablado fuera de cámara y micrófono preparando la producción con el informe de ética, el reglamento del cuerpo también, porque esto tiene un aspecto laboral de tipo jurídico legal, evidentemente. No obstante, y como muy bien antes de empezar estabas hablando, o sea, y era lo que quería cubrir con Jaime, porque los cuerpos legislativos se parecen pero no son y tienen sus particularidades, porque por disposición de la Constitución ellos son los jueces de sus propios miembros, ¿no? Correcto. Y queda en manos de ellos la expulsión, el apercibimiento, que está dentro de las sanciones también en el reglamento. Cualquier medida. Una censura, quiero decir, la multa. Lo hemos visto en años recientes, hemos visto expulsiones, inclusive algunos que llevamos más tiempo allí. Sí. Pero quería hacer un tipo de contraste quizás, cómo se aparta esto de la empresa privada, de una corporación privada donde pudiese ocurrir esto, a una agencia de gobierno quizás, que también has estado en las agencias de gobierno, a lo que es el cuerpo legislativo, y hacer ese contraste, cómo se compara antes de llegar a la sanción y ver esa parte psicológica que es obviamente el frosting en el bizcocho, ¿no? Cuéntame, ¿cómo viste la situación? Bueno, primero, son varios factores que distinguen esta situación. Primero estamos hablando de una ley... Exacto, dame el contexto. El contexto, esto es una ley que es la ley 90 del 2020, es una ley reciente, o sea que es una ley que apenas es nueva para efectos de Puerto Rico, de cómo se está implementando. Tuvimos el privilegio precisamente cuando éramos secretarios de que se aprobó cuando éramos secretarios y realizamos el protocolo, en este caso, para el sector privado. Así que es una ley nueva que tiene unas disposiciones que todavía estamos, ¿verdad? No quiero decir que es que estamos dando bandazos, pero todavía están haciendo unos ajustes para fines de verdad, de que es algo reciente. Eso es lo primero. Lo segundo es que tengo que distinguir el procedimiento que se pueda dar en el Senado y en la Cámara, como muy bien menciona, y ¿verdad? En ese sentido damos deferencia al procedimiento que ya dialogó Jaime Perello con nosotros aquí con la audiencia, porque es un proceso totalmente distinto a lo que ocurre en el sector privado. Y la pregunta, la gente se dirá, ¿pero por qué? Pues bien sencillo. En el caso del sector privado, cualquier determinación de un empleado, sea para o alguna violación de ley, alguna medida disciplinaria, alguna sanción, como norma, la Oficina de Recursos Humanos que tiene esa empresa es la que se encarga de llevar la voz cantante, de llevar esa investigación, de hacer esas recomendaciones, inclusive recomendar medidas cautelares cuando ocurre una circunstancia como hostigamiento sexual, acoso laboral, entre otras. Que tienen unos protocolos distintos y separados. Correcto. Y yo pensaría que aplican también. Correcto. Y ¿verdad? Y tienen que aplicar. Ahora bien, en el contexto de la Cámara de Representantes y del Senado, al Senado le van a aplicar las leyes también como patrono porque siguen siendo patronos de sus empleados, tienen que tener un protocolo y de igual manera, ¿verdad? La Oficina de Recursos Humanos puede tener una voz también protagónica, pero hay una pequeña, lo digo quizás sarcásticamente, una pequeña distinción. Es que quien único disciplina o de alguna manera puede tomar acción contra un propio representante o un senador es el propio cuerpo legislativo. Es ese cuerpo de compañeros allí mismo que se reúnen a través comúnmente en una comisión de ética
y son los que pueden sancionar o tomar una medida a base de un reglamento que tienen aprobado. Así que se da como una circunstancia particular donde quien tendría que tomar una medida disciplinaria o tomar una acción contra ese representante, quien único puede hacerlo no sería una oficina de recursos humanos, sino esa comisión de ética que es la que se establece. Así que se dan esos dos procedimientos que es distinto a lo que se va a dar a nivel de sector privado. Le aplica el protocolo, le aplica la ley, pero al final del camino quien único va a poder aplicar una medida es el cuerpo, los mismos compañeros pares allí dentro de ese cuerpo, en este caso de la Cámara de Representantes, que es lo que aparentemente ocurrió. Así que esa es la gran distinción. Variación que ves, exacto. Sí, del saque, sin entrar en los méritos, sin entrar en nada. Y volvemos. ¿Quién hace esa investigación de acoso laboral o de hostigamiento sexual si fuese el caso? La ley lo que dice es que se tiene que hacer una investigación. No establece quién. Habiendo esa imbricación quizás, donde es un compañero que a veces se pudiera dar la percepción de que eso me pudiera pasar a mí, espérate, que es un poco lo que recoge la columna de Jesús M. Ortiz Rivera, sí, que pensé que de momento era Jesús Manuel, pero no. Igual no lo confundí cuando lo Ortiz González. Es ese asunto de que da la impresión que aquí hay toalla cuando son los míos, o voy a robarte cuando es el contrario, o a veces inclusive siendo el contrario, dice, espérate, sí, que también me pudiera pasar más adelante, entonces déjame cogerlo suave. Y más cuando se reconsidera quizás la sanción en el pleno, se baja de 5,000 a 2,000 la multa, sí, y obviamente llegaremos a la situación del acompañamiento psicológico, que es como lo... ¿Acompañamiento psicológico? ¿Qué es eso? ¿Cómo porque, se come eso? ¿qué es eso? Que te compres un perrito y le pongas support animal como la gente viaja en los aviones. O sea, ¿cómo cumples con eso? ¿Quién lo certifica? ¿A quién? Lo que pregunta Jesús M. Ortiz Rivera en su columna del periódico Nuevo Día de hoy. ¿Quién custodia esos expedientes de tu cumplimiento para ese propósito? Ciertamente es novel. Sí. Me parece que están cuidando la integridad del... Fíjate, no le adscribo mala leche ni mala intención, quizás, ni de marcarla políticamente, ni de humillarla, como alguna gente ha dicho, sino de que evitar este tipo de conductas a futuro y sentar el precedente, ¿verdad? Y conociendo a Juan Oscar Morales, que es una persona recta, lo conozco, ¿verdad? Y ha participado cuando ha tenido que enjuiciar a los de él, lo ha hecho. Sí. Pero se abre una puerta para posibles situaciones ulteriores que puedan pasar con ella o con otros compañeros, porque fíjate que una de las cosas que dicen ahí, si esto se vuelve a repetir, vamos para adelante y vamos por más. Entonces... Mire, cuando hablamos de acoso laboral, y aquí lo traigo a nivel también del sector privado, sí, primero, la ley establece lo que igual pasa con hostigamiento sexual, establece una responsabilidad absoluta a todo, en este caso, al patrón. ¿A quién se le impone? En este caso, al Senado. O sea, como patrono de ese empleado. Como patrono de ese empleado. Así que, de proteger. De proteger, inclusive, no solamente de proteger. Aquí es whistleblower también, ¿verdad que sí? Sí, hay protección contra represalias contra estas personas que establecieron estas querellas, no se pueden tomar represalias. Al igual que en otros procesos, y los he discutido esta semana aquí, a veces lo que ocurre después pudiera ser lo que mete en problema. Comúnmente. Un comentario. No necesariamente lo que pasó antes. A lo mejor esto está todo bien, ¿verdad? Y esperemos que no, pero puede ser que ahora un empleado lo cambian de una posición, ocurre una acción que se toma contra ellos y se puede erradicar una represalia. Así que también hay que ser bien cuidadosos cómo se maneja toda esta información, cómo se maneja estos empleados, porque esto no acaba aquí. Lo que Jaime decía ahorita de que en el curso de la investigación haya comunicaciones con ese imputado de algo no muy bonito. Es lo que debería pasar. Eso pasa en una empresa, eso pasa en una agencia de gobierno. Comúnmente cuando se está dando una investigación no debe haber contacto en este caso entre el querellado y los querellantes. Evitar ese contacto mínimo, se toman medidas cautelares. Pero fíjate que no es el querellado y el querellante, no es con ese empleado agraviado. Sí. Es a donde ese empleado agraviado va y le dice, a mí me está pasando esto, yo necesito que se tome acción. Y que esa persona que le entrevista a su vez se vire y llame
al alegado agresor, por decirlo de cierta manera. Obviamente lo tiene que entrevistar, va a depender de las circunstancias, ¿verdad? Pero va a haber comunicación. La ley lo que establece es precisamente que no haya comunicación entre querellante y querellado. Pero hay que notificarle al injuriado. Sí, al querellado hay que notificarle. Eso establece el debido proceso de ley en su vertiente procesal. Correcto, y comúnmente se le otorga un término no menor de 5 días para que la persona someta por escrito, en este caso, ¿verdad?, su posición, sus alegaciones, es entrevistado. Vamos a ponerlo en contexto, porque yo creo que nos elevamos aquí en la cosa jurídica. O sea, la persona que haya hecho la transgresión, que haya violentado esa confianza o que le haya gritado al empleado. Correcto. Cuando esa persona vaya a quejarse a recursos humanos o al supervisor del supervisor, ese supervisor del supervisor tiene que comunicarse. Tiene que hacerlo, porque constitucionalmente se requiere que esa persona se le informe. Mira, hay unas alegaciones en tu contra. Para que pueda prepararse también, correcto, establecer defensa si es que las hay. Correcto. Y tiene que saber por lo menos de manera general cuáles son las alegaciones en su contra. Sí. La persona tenga la oportunidad de presentar precisamente su evidencia, su posición sobre ese asunto. Todo eso se tiene que dar. De igual manera, es un proceso confidencial. Cuando digo que es confidencial, es que esta información o esta investigación se tiene que conducir sin darle información a otras personas de lo que esté ocurriendo y sin que van a interrumpir. Amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. Gracias. Muchas felicidades a nuestro Eddie López. Igual que lo hice ayer, el deseo, se supone que si uno lo dice no se cumple, ¿verdad? Pero no lo diga. Bendiciones y salud. Lo demás. Salud para los míos. Salud para los míos. Así que aquí estamos cumpliendo con nuestro Eddie López. Así que muchas felicidades y bendiciones y cosas buenas, de verdad que sí. Gracias. Esto fue de sorpresa, de verdad. Así que, gente que quiero mucho. Qué aquí. bueno, de verdad que sí. Mira, un poco nos desviamos, ¿verdad? Y para aprovechar el tiempo. Importantísimo, seguro. Sí, lo es. Eso así, cumpleañero. Así que a todos los compañeros y los amigos que siempre dicen presente para este tipo de situación. Mira, el asunto de ya formalizado, la senadora sabía lo que había. Ella todavía refuta los hechos en el turno que se toma el día que se está discutiendo allí. Y en la investigación surge que en el informe también. En el informe porque se le entrevistó. Correcto. Y sometió evidencia y ella levantó de distintas defensas. En el informe lo establece, distintas defensas. Por ejemplo, ella estableció de que eso es parte del deber disciplinario que ella tiene como supervisora, que ella, ¿verdad? Lo que estaba haciendo es hacer valer las normas, ¿verdad? Y otro tipo de defensa a nivel de que la prueba no fue obtenida de manera ilegal, no fue obtenida de manera correcta, entre otras, ¿verdad? Situaciones procesales que levantó. Pero independientemente de eso, ¿verdad? Y ya yendo quizás a los méritos del asunto, el patrono tiene un deber y una obligación, en este caso el Senado, de precisamente de que se haya una conducta que puede constituir acoso laboral, primero prevenirlo, evitarlo, adiestrarlo, y si no lo hace, es responsable. De igual manera tiene el deber de tomar medidas, sanciones que sean necesarias, porque sigue siendo patrono contra ese empleado, que como norma, ¿verdad? Yo que asesoro patronos desde el sector privado, comúnmente cuando hay un caso de acoso laboral que se configura, mi recomendación en la mayoría de las ocasiones es el despido o la destitución por una sencilla razón. Porque es que si esta persona continúa... Eso no se queda así, eso se hincha. Correcto. Y uno busca, yo le digo a mis patronos que yo no quiero una persona, no recomiendo una persona que continúe en el lugar de empleo donde viola la ley y comete una violación como esta, porque las sanciones civiles para efectos de daños y perjuicios y efectos de tribunales y civil son sumamente altas para el patrono, son costosas. Así que la mejor alternativa, si está bien documentado, es sacar a esa persona del lugar de empleo. Tenemos la multa, tenemos el asesoramiento, el acompañamiento, la búsqueda. Esto a veces ocurre para propósitos de cuando hay algún tipo de adicción. Y hay unas entidades que se dedican a esto, tanto para lo privado como para lo público, donde te dan un tipo de curso y una certificación. Eso no es lo que ocurre aquí. Aquí no te dice ve a... ¿verdad? No le quiero dar promoción, pero son bastante reconocidos. Inspira, por ejemplo, ¿verdad? Y hay unos mecanismos para eso. Háblanos un poquito de lo que puedes recomendar el patrono. En este caso, ¿verdad? El patrono lo que puede hacer... Voluntario igual. Sí, el patrono tiene, como menciono, tiene que tomar todas las medidas. Todas. La ley es bien amplio para precisamente prevenir esta situación. Alguien que llega al borracho arrebatado al trabajo no lo pueden botar de la primera. Sí, pero eso es una circunstancia distinta para efectos de lo que tiene que ver con dopaje o lo que tiene que ver con alcohol y demás. En el caso de acoso laboral, lo que dice el patrón es que tiene que buscar la forma de que esto no ocurra y proteger a los empleados, a las personas que están allí.
¿Qué medidas debe tomar? Dar adiestramiento sobre acoso laboral, de qué conductas son aceptadas o no. Si yo fuese el Senado, estuviese ya coordinando adiestramientos para el personal, precisamente para orientarlo sobre esta ley. Lo segundo que estamos haciendo es esa persona que, como se hizo en este caso de la senadora, que la recomendación dice específicamente, recibir acompañamiento psicológico para el manejo de emociones. ¿Qué es lo que yo entiendo de esta recomendación? Que aquí ellos concluyeron que la manera en que se conduce en este caso la senadora no es la manera correcta y no maneja sus emociones de manera correcta, por lo que estaba incurriendo en acoso laboral. A mi juicio no entraron en la parte psicológica. Ellos lo que están diciendo es, tú tienes que trabajar tus emociones. Comúnmente esto se trabaja a través del programa de ayuda al empleado. Si hay un programa de ayuda al empleado dentro de la Cámara, en el Senado o en las agencias, como ocurre, o inclusive un externo, un psicólogo, un psiquiatra o alguien que pueda manejar las emociones. Porque definitivamente de la conclusión que llega el Senado es que esta senadora no está manejando sus emociones y está incurriendo en esa conducta de acoso laboral. Y ahí entramos si no en otra nada, cosa de cómo hacen esa determinación. ¿Hay un facultativo médico? No, porque no es requisito. No, porque una persona que te habla malo, que te insulta, que te humilla, yo no necesito un perito para decir que esa conducta no es adecuada. Que es una de las cosas que cuestiona la columna. Correcto. También. Si la persona me habla malo a mí, yo no necesito un psicólogo para que me diga que esa conducta de hablarme malo a mí no sabe está mal. manejar sus emociones. Exacto, claro. obviamente. Así que es algo hasta de lógica común en esa parte. Y lo que debe entrar esa persona es, en este caso, esa asistencia o ese programa de ayuda al empleado, es a manejar esa emoción, es a hacerle entender que hablarle mal a una persona, humillarlo, no está correcto. Que para mi juicio, ¿verdad? Del juicio de Carlos Rivera, yo no necesitaría a nadie que me lo dijera, pero a veces es necesario para esas personas manejar las emociones. Digo, aquí hay un agravante adicional. No era uno, no era dos, no, eran varios. Tres, eran varios. Son varios empleados. Y ojo con esto. Diciendo lo mismo. Si el Senado, ¿verdad?, no toma todas estas medidas, es responsable. Y si continúan o vuelve a incurrirse en esto, es responsable legalmente. Pero entiendo que los empleados ya no están en esa oficina. Creo que los ubicaron somewhere else. Y no están directamente en contacto con ella, como es el protocolo de prevención mínimamente. Ocurrir. Obviamente aquí la clave va a ser represalias. Obviamente no se pueden tomar represalias por estas personas por haber denunciado y haber hecho estas querellas ante el Senado y haber comparecido y dar esta información. Te voy a hacer una pregunta media complicada, porque hay que verlo de todos los ángulos. ¿Qué alternativas tiene la senadora, no solamente de no estar conforme en cuanto a esta recomendación, impugnar quizás o de alguna manera, porque ya pasaron juicio sobre ella? That's it. Sí, entonces, ¿qué le queda a la... Bueno, aquí, más allá de pedir una reconsideración, ¿verdad?, o tomar alguna otra acción, la ley lo que establece es que cuando las partes no están de acuerdo, pudiesen ir a un proceso de mediación, de métodos alternos ante el tribunal. Yo no creo que eso lo contemple el reglamento de los cuerpos legislativos. Y eso lo dice la ley. Y la ley en cuanto a acoso laboral. Yo no creo que eso sea, y esta es mi opinión, ¿verdad?, no tienen que coincidir. A mi juicio, eso establecido en la ley de establecer los métodos alternos, muy difícil que se resuelva algo en mediación cuando ya hay una adjudicación y ha habido casi un proceso adversativo. Vamos a aprovechar, Achero. Vamos a aprovechar que el invitado anterior todavía está aquí haciendo lo del cumpleaños. Y agradecido, Jaime, por tu participación en esta conspiración. Y a la señora que está allí acompañando. ¿Hay alternativas de mediación o lo que dice el licenciado contemplada para los cuerpos legislativos? ¿O dice sit y ya? Bueno, y punto. Lo que tiene que el expresidente de la Cámara, Jaime Perello, de nuevo. Por eso, lo que pasa es que obviamente esto es un cuerpo bien político, ¿no? Sí. Distinto. Y eso hace la cosa distinta. La Comisión de Ética, si ya entra para ver la conducta de un legislador, aquí no hay un hecho de mediación, no le corresponde a la Comisión de Ética, le correspondía ya a la parte del Departamento de Recursos Humanos. Ya. Pero fíjate que lo estamos viendo de la perspectiva de ella, de no estar conforme o con la recomendación o con lo que le queda. Bueno, nada. O sea, ¿O cumples o no cumples? Claro, la Comisión de Ética ya es un mandato. Y si no cumples con lo que te sancionaron, pues vuelves entraría otra consideración ética. Otra consideración ética y puede llevarla hasta la expulsión del cuerpo. Porque esto es político. Sí. O sea, aquí no hay otros elementos. Eso una empresa no pasaría porque tendrías oportunidad de ir al tribunal. Si no pudiese ir a la mediación de métodos alternos, ¿verdad? Para efectos de lo del acoso laboral. Lo voluntario también. Lo que pasa es correcto. La ley requiere que hay que agotar ese remedio. Para mí a veces se torna fútil porque si ya las partes no se van a poner de acuerdo, en mediación mucho menos. Claro. En el caso de particular del Senado, coincido, ¿verdad? Aquí ya no hay una reconsideración a mi juicio que se pueda dar ya del informe o lo que se otorgó a nivel de la comisión. Así que no hay mucho para trabajar. Y en el caso de la senadora, el mejor consejo es
haga los ajustes. Porque desde la perspectiva de patrono, el consejo que les doy al Senado sin que me lo pida es ya una segunda acción. Ya lo que viene es una expulsión. Porque volvemos a lo mismo, la ley es sumamente agresiva en la protección del ambiente laboral, de crear un ambiente hostil y demás. Concurren los dos. Esto no tiene precedente. Es la primera vez que se hace. Sí, yo no había visto. Este tipo de recomendación como tal. Yo no lo había visto, por lo menos. Nunca había visto eso. Y es una ley reciente del 2020, así que es una ley nueva y entiendo que es la primera vez, a mi juicio, de lo que ocurre en Cámara o en Senado. Volvamos entonces del punto de vista de la senadora. ¿Cómo cumplo? Bueno, lo que pasa es además del pago de la multa, que obviamente se lo deducirán de su salario automáticamente. Y hay otro elemento que muy bien ha traído el secretario, ¿verdad? O sea, esos empleados de por sí tienen una gama de derechos y de acciones, no solamente en contra de la legisladora, en contra del cuerpo legislativo. Correcto. Porque ellos sí no tienen nada que ver en el asunto, que ellos no fueron electos, ellos son unos empleados ahí. La figura electa es ella, y a ella se le pasa un juicio político, ¿verdad? Sobre sus acciones, que van desde una reprimenda hasta una expulsión del cuerpo y se acabó, no tiene a dónde ir. Pero eso es para manejar la parte de ella. Es de ella. Pero el empleado todavía pudiera demandar por sentirse agraviado. Sí, ¿A quién demanda? Tiene que llevarse enredado a todo el mundo. Sí, es irresponsabilidad absoluta del cuerpo. Correcto. Y de igual manera, si las medidas que toma... El cuerpo puede decir, yo hice todo lo que tenía que hacer. Eso es lo que tiene que demostrar. Y por eso es que yo menciono que si yo fuese al Senado, yo estuviese dando seminarios, enfatizando nuevamente lo que es acoso laboral, explicando a los empleados que esta conducta no puede no ser tolerada, a decirle a los senadores si esto vuelve a repetirse va a haber sanciones mayores a cualquiera del cuerpo. O sea, tiene que demostrar que realmente está haciendo valer esta ley. Así que por eso es que menciono que el mejor consejo a la senadora es que ella, ¿verdad?, tomaría todos los adiestramientos habidos y por haber para mejorar ese tipo de conducta. Obviamente tiene que cambiar o modificar su conducta en el cuerpo, porque de incurrir en una segunda falta, a mi juicio, lo que puede conllevar es la expulsión, porque estamos hablando, volvemos, de sanciones sumamente altas a nivel civil. Y la responsabilidad es absoluta para el cuerpo. Aquí no puede decir Juan Oscar Morales o el presidente del Senado, esto a mí yo no soy responsable de lo que hizo la senadora. Si ese empleado decide demandar, el cuerpo hizo lo que hizo, ¿pudiera abrirse otra consideración ética por estos mismos hechos porque ellos demandan contra o dice sí? Yo creo que no, ¿verdad? Aquí una vez se da la demanda, la única defensa que tendría el Senado es que tiene que demostrar que luego de haber ocurrido esta situación tomó todas las medidas adecuadas en ley para proteger a los empleados. Y entonces la demanda se centraría sobre ella. Sí, correcto. Y entonces volvemos. Si aquí la que se va a considerar ante el tribunal es si luego de ocurrida la conducta se tomaron medidas adecuadas y la senadora no continuó con la conducta. Si la senadora continúa con la conducta, ahí es que yo entiendo que esa parte la tengo clara, pero por lo que ya pasó, si el empleado dice, eso me causó grande daño emocional y yo no puedo dormir y ahora pienso que ella me está gritando todo el tiempo, yo no trabajo ya en esa oficina, pero tengo miedo de encontrármela en el pasillo. Va a depender no estoy. Sí, te entiendo, pero va a depender, no estoy diciendo que no haya una causa de acción, pero va a depender precisamente de las medidas adoptadas por el Senado. Y obviamente si ese daño, cuánto tiempo se estuvo dando esa circunstancia. Pero por eso está la línea de tiempo. Una cosa es lo que ocurrió en esa oficina, otra cosa es lo que ocurre después cuando el cuerpo toma medidas, pero por esa acción ocurrió. Va a depender, como menciono, del tiempo que transcurrió entre esos eventos y la acción tomada en el Senado. Si esto transcurrió durante un año. Para la responsabilidad del Senado, pero la responsabilidad de ella. Y igual de ella. Sí. Va a depender, porque si el Senado tomó, por decir algo, si los daños se mitigaron, ¿ves? Porque se tomaron medidas adecuadas durante el proceso de investigación. Y la política pública exige que haya mitigación de daños automática. Si mitigaron los daños, pues no estoy diciendo que no tenga una causa de acción, pero a lo mejor de $200,000 que era la causa de acción, a lo mejor son 20,000. En algún momento, Jaime, ¿viste demandas contra legisladores que incidieran sobre el cuerpo o que provocaran, ya sea a título personal o a título como legislador? No, en mi cuaternino no. Yo no vi una acción de demanda en su carácter personal, porque no 1.500 demandas, pero en su carácter como legislador, en acción como legislador que haya puesto en peligro el cuerpo, que demandaron el cuerpo, no. Pero al expresidente de la Cámara, que lo demandaron por su rol cuando era desarrollador. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de eso. Y fue una pariente de él, no voy a decir quién fue, pero todo el mundo sabe quién es. No era presidente cuando eso, era legislador. Era legislador cuando ocurre la reclamación civil extracontractual por daño. Lo demandan en ese momento, pero cuando ocurren esos hechos él no era legislador. Él no era legislador, por tanto no habría jurisdicción del cuerpo. No hay jurisdicción del cuerpo. Si lo demandaran siendo legislador, ¿eso puede incidir y abrirle un espacio de conducta en la Comisión de Ética? Sí, tiene que ver en su función como legislador. ¿Qué no tiene que ver con No, lo que pasa es que,
tú puedes haber cometido, alguien te demandó por tal o cual cosa. Y eso a nivel civil. Vamos a irnos extremos. Te demandan por defamación por algo que dijiste siendo legislador, estando como legislador. ¿Te pudiera abrir algo ético? ¿Que difamaste a alguien? Bueno, si no caes bajo la inmunidad parlamentaria. ¿No? Si él dijo algo que alguien se sintió ofendido en su turno en el hemiciclo, tiene total inmunidad parlamentaria. Claro. Eddie, yo quería mencionar que esta situación de acoso laboral es más común de lo que la gente cree. Y se está dando mucho a nivel del sector privado. Hay mucho desconocimiento. La gente piensa que hablar malo a otra persona o gritar o hacer un sinnúmero de conducta es algo normal, literalmente. Así que esto es más común de lo que a veces entendemos. Y el Senado, todos los patronos tienen que estar claros. Gracias a ambos por estar disponibles en la conversación. Cuando vengamos, vamos a hablar de cambio climático y algo que pasó que es muy importante. Van a sacar el aeropuerto. Esto es Nación Z con el licenciado López a través de... Y entiendo que va hasta el putongo. Está un poco lejos, pero está putongo el senador Toledo López. Vamos a hablar un poquito con él porque aquí hay un trámite medio extraño, medio raro. Y yo trabajé un poquito con esto en el cuatrenio pasado y se da en dos vertientes. Es lo que es el impacto del cambio climático, que ha habido política pública federal de esto, para atrás, para adelante, está ahí debajo. Pero hay unas recomendaciones del sector ambientalista que a la vez hay que matizarlas, ¿verdad? Traer a la mesa a los empresarios y desarrolladores para un happy medium, porque vivimos en una isla y hemos visto la erosión costera, hemos visto la situación que tenemos con nuestros embalses y otra serie de cosas que está atado a esta situación, ¿verdad? A este reconocimiento de que hay algo que tenemos que hacer y medidas que tenemos que tomar para que esto no siga acelerando si tengamos otros problemas peores. Se trae esto a la mesa desde hace 2 cuatrenios y se había estado trabajando con esto, había habido informes y demás. Y evidentemente iba a caer en la falda de los cuerpos legislativos porque para poder mover y accionar al gobierno en todas sus manifestaciones, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, había que legislar. Y lo que se ideó fue que hubiesen esas recomendaciones del sector ambientalista con mucha pericia y mucha experiencia, pero conformarlas a nuestra realidad de isla. Y también cuánto esas medidas de recomendación pudieran costar. Y se dijo, ok, aquí están las recomendaciones de este sector, que es el que tiene la pericia y nos dice qué debe ocurrir. Legislatura, pónganse de acuerdo conforme a ese informe que se envía y lleguen ustedes a un happy medium entre los dos y esa va a ser la política pública que se va a seguir para el impacto del cambio climático. Así las cosas, el cuatrenio pasado se adelantó y no se adelantó. O sea, se adelantó porque se conformó el informe, pero no se pudo aprobar. En este cuatrenio se le puso una fecha límite que se extendió inclusive y provocó el que ocurrieran ciertas cosas en los cuerpos legislativos. En un cuerpo se aprobó y en el otro no. En la línea telefónica, el senador Ángel Toledo López de la delegación del Partido Nuevo Progresista. ¿Y estamos putongos o no? Claro que sí. Weekend de cumpleaños, querido hermano y amigo. ¿Cumpleaños este fin de semana? Mañana. Me acaban de cantar la birthday aquí con bizcocho y todo. Se movió el componente, ya tú sabes. Te estás poniendo viejo, Eddie. Llegué a los 51, primero que la estadidad. Llegué a mis 51 años. Brega con eso. Senador, esta situación, ¿verdad? Hay un informe muy completo. Me parece que tiene 58 páginas. Me parece que sí. Y se recogieron ahí una expectativa razonable. Porque una de las cosas recomendadas por el grupo de ambientalistas, y esto yo lo había visto, mano, desde mis años, yo creo que en bachillerato, de que donde está el aeropuerto no debería estar ahí, porque son terrenos inundables, y que con la erosión costera y otros fenómenos que han existido, en menos de 20 años, eso pudiera desaparecer y estar debajo del agua. Y hay que mover ese aeropuerto de ahí, con lo que eso cuesta en un país en quiebra, con recursos minados. ¿Y para dónde vamos a ir? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En Dorado? ¿En Cataño? ¿En Barranquita? Hay unos costos ahí que se van la bola bastante.
Y el Senado procedió y aprobó una versión. ¿Qué pasó? Mira, Eddie, yo no tengo la más mínima duda de que en Puerto Rico nosotros tenemos muchas personas que están muy interesadas porque las cosas se hagan bien, que velemos adecuadamente por el ambiente y yo favorezco eso. La cuestión es que nosotros tenemos que tener tenemos que estar muy pendientes de qué evaluamos, qué favorecemos, cómo lo trabajamos, porque yo pienso que la protección del ambiente puede trabajarse junto con un desarrollo saludable de nuestra isla. ¿Qué ocurre? Tú hiciste un resumen espectacular de lo ocurrido. Se desarrolla un proyecto que requiere que el gobierno de Puerto Rico haga unos análisis y rinda un informe. La legislatura anterior no actuó sobre, y cuando digo anterior me refiero en el cuatrienio anterior, no actuó sobre eso. Y por esa razón, cuando entramos nosotros ahora en enero del 2025, de inmediato nos pusimos a trabajar con eso y se rinde el informe que la ley requiere. Un informe que, como tú muy bien dices, establece cuál es la política pública que se va a seguir, porque la ley requiere que para determinada fecha ese informe se prepare, se presente para la evaluación y aprobación de la gobernadora. Ocurre que ese informe, como se establece, se trabajó en el Senado, es un informe conjunto de una comisión de Cámara y Senado. Sí. El informe se trabajó como se supone, se evaluó, el informe pasa el sedazo del Senado y en el Senado se aprueba, mas no ha sido aprobado todavía por la Cámara de Representantes. Ahí es donde está la situación. En este momento, pues, lo que ocurriría sería que la gobernadora tendría que evaluar el informe que presentó el grupo de expertos y determinar si es cónsono con la política pública que se ha establecido y, como tú muy bien dices, con el tema de la realidad que tenemos que trabajar nosotros en Puerto Rico. Ese informe que preparó el comité de expertos, que es un informe distinto al que te estoy mencionando que prepara el Senado, la Comisión Conjunta de Senado con Cámara. Aquel otro informe propone, entre algunas cosas, el tema de cerrar el aeropuerto. Obviamente sabemos lo que eso implica, sabemos cuál es el impacto que algo como eso tendría, no solamente en términos de permisología y demás, porque sabemos que el tema de la aviación está regulado absolutamente por la Administración Federal de Aviación, sino también el impacto económico que tiene tú cerrar un aeropuerto y reconstruirlo en otro lugar. Senador, y el impacto de tiempo. Tengo que pausar, pero cuando regrese, quiero que se ponga el sombrero de licenciado en qué pudiera ocurrir aquí, dado esta situación, porque es que no tenemos con qué hacer eso. ¿Cómo lo vamos a manejar? Porque cuesta, todo cuesta. Salgan en su apuesta ciudadanía, como dice Rubén Blades. Regresamos en breve de Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el senador Ángel Toledo López. Y senador, ahora vamos a hacer el switch porque este proceso es distinto, ¿verdad? Un poco lo describí cómo funcionaba. Por razones obvias, porque había que tener un tipo de pericia que quizás no la iba a ver en los cuerpos legislativos. Había unos sectores que son muy vocales y demás, pero aquí tiene que reinar la razonabilidad, porque es que, vamos a sacar el aeropuerto para ponerlo en ¿dónde? Entonces, licenciado, ¿qué procedería aquí? Si alguien no está conforme, vamos para el tribunal, esto va a terminar en el Tribunal Supremo, ¿cómo lo ve? Bueno, hay varias cosas y yo creo que el tema de la razonabilidad es un tema bien importante. El mismo Tribunal Supremo, los tribunales, cuando evalúan criterios de mucha envergadura, ese tema de la razonabilidad, ese balance sano entre posturas, es parte de uno de esos criterios de análisis. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, aquí ocurre que, por lo menos conforme a lo que está establecido en la ley, el informe que existe ya
tendría que entonces presentársele a la gobernadora para su aprobación o veto. Eso es lo que procedería ahora en vista de que el informe que preparó la Comisión Conjunta Cámara y Senado fue aprobado en Cámara diligentemente, mas no ha sido evaluado y aprobado en Cámara. O sea, Senado lo evalúa y lo aprueba. Pero al no haber una versión del cuerpo legislativo como cualquier otro trámite ordinario de un proyecto o resolución, Sí. ahí entonces no habría la resolución continua ¿verdad? Sí, la continua. La conjunta es la que va a la firma de la gobernadora porque la concurrente es de los cuerpos y no tiene fuerza de ley sin tener que firmarse por el gobernador o gobernadora. De acuerdo. Según tengo entendido, ¿verdad? Y entonces, si mi memoria no me falla, obviamente. Y en el caso de este proceso, ¿cómo sería el trámite entonces a través de Fortaleza? Sí. Sé que estamos ante una cosa, ¿verdad? Que no me parece que tenga un precedente, pero ¿cómo funcionaría para mínimamente tratar de detener esta locura de lo que nos costaría poder cumplir con todas esas recomendaciones? Bueno, pues en este momento lo que procedería en todo caso es que la gobernadora evalúe para su aprobación el informe que obra, que es el de la comisión de expertos. La comisión conjunta preparó un informe, pasó el sedazo del Senado, el Senado lo aprobó, pero se quedó pendiente su aprobación en Cámara, lo que quiere decir es que en este momento está pues, digamos, en suspenso, vamos a decirlo. El que está listo y aprobado es el otro. La gobernadora tendría que pasar juicio sobre aquel. Y vetarlo, entonces. Y ahí entonces pues tendría que empezar de nuevo todo el proceso, quizás. Si es que entiende que la política pública no está recogida ahí, tendría que vetarlo, sí. Es lo que, o sea, en resumen bien sencillo, sí. Senador, entre otras cosas que ocurren ¿verdad? En las horas recientes, es que hay como que una exigencia para que el comisionado residente vaya allá y le diga al secretario de Guerra, yo quiero saber qué tú vas a hacer en Vieques y qué bomba vas a tirar allí. Yo decía que a mí me parece que en una situación todavía que no ha madurado, quizás después pudiera meterse una resolución de investigación y requisitos, pero ¿qué tiene que decirle el comisionado? Nada al presidente o al secretario de Guerra de que le diga cuál es la procedencia o los planes con Vieques. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Primero, que es poco probable que un secretario de Guerra vaya a darle una audiencia al comisionado residente. Vamos a empezar por ahí. Es bien poco probable. Lo segundo es que en un momento como este, en el que hay una tensión política internacional entre Estados Unidos y Venezuela, hablar sobre lo que pudiera ser un plan estratégico que ciertamente es confidencial, top secret, pues no creo que sea algo que vayan a discutirlo y a divulgarlo así tan abiertamente. O sea, en una administración ordinaria, en mi cabeza eso no tiene sentido. En la administración de Trump, menos sentido tiene todavía. Así que, pues, no creo que es algo que ni que tendrían que discutir ni que van a dar acceso para discutir en un momento como este, en el que hay una tensión tan grande con Venezuela particularmente. Vamos a ponerlo en contexto. Cuando Pete Hegseth reciba una comunicación, una carta o un email de Pablo José diciéndole, yo quiero saber qué va a ser del campo de tiro, van a tirar allí, ¿qué va a hacer Pete Hegseth cuando reciba eso? Bueno, yo te puedo decir que Pablo José... Que sea publicable, por favor, que sea publicable, senador. No me diga dónde puede terminar el papel que le imprima. Pablo José va a tener que sentarse frente a su computadora por muchos días a esperar una respuesta que nunca va a llegar. ¿Y qué va a hacer el secretario de Guerra con el papel y la comunicación? Bueno, Eddie, yo no... No es publicable. Ok, ya entendí. Posiblemente él ni se entere de que eso llegó. Ya. Vamos a decirlo de esa forma. No tiene obligación ninguna. Ninguna obligación. Y más el cuerpo estando en contrato, ¿verdad? A cargo de Mike Johnson, que es uno de los colaboradores más cercanos del presidente, y no creo que le vayan a poner. Fíjate que lo que te estoy diciendo, porque estoy tratando de ser lo más objetivo posible, sí, no tiene que ver con la postura política. Cuando tú miras la Constitución de Estados Unidos de América y los poderes de guerra,
están claramente definidos y asignados. El Congreso declara la guerra, el presidente es el ejecutivo en jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando se trata de una por un tiempo, situación por un de tiempo. protección nacional, pues, bueno, ningún estado está autorizado a montar su ejército ni nada por el estilo. O sea, cuando se trata de una situación como esta, puede escribirle quien le quiera escribir y ellos no van ni a contestar ni a divulgar absolutamente Daba el nada. ejemplo de Nevada, daba el ejemplo de Florida con Pensacola, por ejemplo, daba el ejemplo de Norfolk en Virginia. Hay movimientos allí y eso no significa el congresista tampoco tiene, o sea, no es porque seamos Puerto Rico, es que los congresistas no se meten ahí, punto, y se acabó. De acuerdo completamente. Así es como es la cosa. Senador, disfrútese por allá unas tapitas y unos refresquitos. Chévere. Un abrazo, Eddie. Gracias por estar disponible. Cumplí con el deber de reconocer a 4 jóvenes puertorriqueños que han sido seleccionados a formar parte de unos clubes de fútbol. Eso lo estaba haciendo ahora mismo por la mañana. Estoy muy contento, compartí con ellos y para mi grata sorpresa no son solo esos 4, hay como 50 jóvenes puertorriqueños que están aquí preparándose para una... Matando la liga. Literalmente. Para una liga que hay la semana que viene. Excelente, excelente. Por ahí hay debe estar el hijo de un amigo suyo y mío. De apellido García. Lo conocí hoy. Un abrazo, senador. Y lo reconocí también. Hablamos la semana que viene, cómo no. Esta nación con el licenciado Eddie López. Portada del periódico Primera Hora para mis fellow adultos mayores. Yo soy uno de ustedes. 1,000 tutores de personas retiradas que le deben fiducia y le deben responsabilidad por el manejo de sus pensiones, no han provisto los informes. Eso no significa que les estén robando ni que le estén haciendo cualquier cosa, pero esto tiene que tener una consecuencia y una consecuencia muy seria, porque se trata del único sustento que mucha de esa gente tiene y a veces son unas cantidades tan ínfimas que no dan ni para pagar las medicinas ni para comer. No obstante, la Junta de Retiro nos informa que hay esa gente fuera de orden porque se les requiere por ley que tienen que cumplir con unos informes. Oye, apercibimiento, esto es un tostón y si usted no tiene la disponibilidad y el tiempo para manejarlo, pues no se meta ahí, ¿verdad? Hay gente que se requiere que haya una determinación para eso legal, pero si usted acogió la responsabilidad, tiene que rendir cuenta, porque hay unas consecuencias muy serias. Y cuidado si no ha radicado el informe, no lo quiero adjudicar, porque no necesariamente al retirado le está llegando los chavitos que le debe llegar y usted se lo está administrando y utilizándolos para otra cosa. Así que en guerra avisada no muere gente, hay que ponerse al día y hay que demostrar responsabilidad, porque de nuevo, si usted se acogió a esa responsabilidad de administrarle los chavitos a ese retirado o a esa retirada, sírvale bien y rinda cuenta. No hay mejor desintoxicador o desintoxicante, como se diga, que la transparencia a la luz del sol. Así que evítese hematomas emocionales y un casito bien chévere en el tribunal. Y más, que recuerden que la ley de violación a los adultos mayores se acaba de enmendar y está bien complicado si lo cogen en un esquema de eso de que está explotando financieramente a un adulto mayor. Yo los cuido, yo soy parte de ustedes y no voy a callarme con estos temas porque hay mucho abuso con eso. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López.